Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sean bienvenidos a su iglesia. Amén. Que esta es la iglesia de Cristo, ¿verdad, hermanos? Amén. Oremos para entrar a la palabra, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Dios mío, que tú puedas hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestro corazón, Señor, pueda recibir, Señor, esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema que les quiero compartir, hermanos, estábamos hablando de los diáconos. Nuestro pastor ha hablado bastante respecto a los diáconos, ¿verdad? Quiero continuar este tema, hermanos. Definitivamente no lo vamos a terminar porque es un tema demasiado largo, hermanos, y donde la palabra del Señor nos enseña que el Señor, hermanos, nos quiere bendecir grandemente. Amén. El tema es las 7 columnas de la sabiduría. Cuando nosotros miramos, hermanos, la palabra sabiduría, hermanos, encierra muchas cosas. Nunca podríamos nosotros dejar de hablar de lo que es la sabiduría. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, la sabiduría, hermanos, es muy necesaria que nosotros la tengamos en este último tiempo que estamos viviendo, porque es un tiempo de reivindicación que el Señor está trayendo para nosotros. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, nos enseña de que en la Biblia hay un hombre, y dice la palabra del Señor, hermanos, que ese hombre ha sido el más sabio que ha habido sobre la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? ¿Sabe de quién le estoy hablando? La Biblia lo menciona como el hombre más sabio, y es Salomón. Y la Biblia nos enseña, mis hermanos, que la fama de Salomón se extendió por muchos lugares, hermanos, que dice que había una reina, que es la reina de Saba, que ella quería conocer y quería ver, dice, si era cierto lo que hablaban de Salomón, que tenía una sabiduría extraordinaria y que el Espíritu de Dios estaba sobre él, hermano, y dice que desde muy lejos, dice que hizo su viaje para ir a conocer al hombre más sabio de aquel tiempo. No escatimó gastos, no escatimó, hermanos, viáticos, no escatimó, hermanos, nada para ir a conocer a aquel hombre del cual hablaban. Pero la Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 9, versículo 1. Mire cómo voy a entrar y después vamos a hablar un poquito de la reina de Saba. Proverbios capítulo 9, versículo 1 dice: la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. Versículo 2: ha preparado su alimento y ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. Versículo 4: el que sea simple entre aquí, al falto de entendimiento le dice: venid, comed mi pan y bebed mi vino, que he mezclado. Abandonad la necedad y veréis y andad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que la sabiduría, mis amados hermanos, dice que ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. Por eso el tema es las 7 columnas de la sabiduría. Pero cuando nosotros miramos, hermanos, esta sabiduría que el Señor quiere depositar sobre nosotros, hermanos, dice, hermanos, que la sabiduría edifica su casa y son 7 columnas. Y cuando nosotros miramos, hermanos, la palabra nos enseña, hermanos, que las columnas sostienen una casa, pero esas columnas, hermanos, dice que vienen a ser de sabiduría, o sea que los que el Señor va a levantar tienen que ser hombres y mujeres con un espíritu de sabiduría de parte de Dios.
No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que a veces para hablar somos faltos de sabiduría para decir las cosas. Hermano, en el servicio que nosotros le prestamos al Señor, vamos a tener la sabiduría de parte de Dios hasta para poder hablar. Cosa que nos hace falta mucho. Bueno, por lo menos a mí, ¿verdad? No sé si a usted. Entonces dice que esta sabiduría prepara su alimento, mezcla su vino y pone también su mesa. O sea, mis amados hermanos, cuando miramos la sabiduría, nos habla, hermanos, que pone su mesa. Y la Biblia nos enseña, hermanos, allá en Hechos, que dice que había una gran queja entre los discípulos, porque estaban haciendo de menos a las viudas. Y cuando nosotros miramos, hermanos, dice que ya no era conveniente que los apóstoles sirvieran las mesas, sino que se levantara hombres de buena reputación, llenos, dice, del espíritu de sabiduría que el Señor da, para que pudieran atender las mesas. Y mire, cuando nosotros miramos la sabiduría, edifica su casa, pero también prepara el alimento, mezcla su vino y pone también su mesa. ¿Por qué? Porque en este año es un año de reivindicación y de honra para muchos de nosotros, donde el Señor nos va a poner a servir las mesas. Hermanos, eso es algo glorioso. Pero cuando nosotros seguimos viendo, hermanos, la sabiduría es algo que muchos han anhelado, es algo que muchos anhelan, hermano. Y sabe, cuando nosotros miramos a alguien que es sabio, hermanos, en este mundo, decimos que tiene su nivel, hermanos, intelectual, sobrepasa los 120. Y esas personas nosotros pensamos que son sabias, pero la Biblia dice, hermanos, que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea que la sabiduría, hermanos, que muchos anhelan, que por lo cual muchos hermanos se esfuerzan por alcanzar, y hermanos, la pueden llegar a alcanzar por un nivel académico bueno, y que no es malo que se alcance un nivel académico, hermanos, no es malo, pero la sabiduría que Dios nos quiere dar a nosotros para edificar su casa no es sabiduría terrenal, no es sabiduría animal, mucho menos es sabiduría diabólica, sino que es la sabiduría que viene de lo alto, porque es la que quiere edificar la casa del Señor. Sí. Pero como les seguía hablando, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 10, habla de esta mujer, la mujer de Saba, que dice que se extendió, mis amados hermanos, tanta la fama de Salomón, que dice que cuando la reina de Saba oyó de la fama que Salomón había alcanzado para honra de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. Oiga. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestara. Versículo 6, oiga cómo dice. Entonces esta reina, la reina de Saba, le dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Versículo 7. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí, no se había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que yo había oído de ti. Imagínese, hermano, era tanta la fama que tenía que al conocerlo no era ni la mitad de lo que se oía de Salomón. Y esta sabiduría, hermanos, es la que quiere edificar. Esta sabiduría, mis amados hermanos,
es la que levanta a los hombres y mujeres que tienen que ser sabios en este último tiempo para edificar la casa. Pero lo vamos a ver. Lo que empezaba a hablar al principio, Hechos capítulo 6, versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Mire, la sabiduría hablando. ¿Y sabe por quién estaba hablando la sabiduría? Lo mismo que dice Proverbios capítulo 9, aquí está pasando, hermanos, que entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. La sabiduría, hermanos, empieza a buscar, hermanos, levantar 7 columnas. Y cuando nosotros miramos, hermanos, el siguiente versículo del Señor, en la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que es necesario que se levanten hombres. ¿Por qué? Para que puedan servir en las mesas. Pero esta sabiduría, hermanos, es tan grande que la Biblia nos enseña en Job capítulo 11, versículo 6. Mire lo que tiene la sabiduría, hermanos: y te mostraré los secretos de la sabiduría, que tiene cámaras íntimas. Versión Peshitta. O sea, aquí nos está mostrando, hermanos, que la sabiduría tiene secretos. Y no solo tiene secretos, tiene recámara íntima. O sea, podemos tener intimidad con la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque cuando empezamos a tener, hermanos, intimidad con la sabiduría que viene de parte de Dios, hermanos, nos empieza a revelar sus secretos para poder ser personas, hombres y mujeres, siervos de Dios, que vamos a edificar la casa. Hermano, y esta sabiduría, mis amados hermanos, dice la Biblia, versículo 3 de Hechos: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Mire cómo dice esta versión: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Oiga cómo dice, la mayoría, hermanos, dice hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia Código Real, dice: lo correcto es, hermanos, que busquéis de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritu de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. No está hablando, hermanos, en el original, y de hecho se los voy a mencionar en un ratito, que cuando nosotros miramos, hermanos, la palabra en el original no dice llenos del Espíritu Santo, sino que dice que sean que tengan el espíritu de sabiduría. Y se los voy a explicar poco a poco. Pero de aquí, hermanos, de esto podemos desmembrar muchas cosas. Pero la primera que señalaremos es que los hombres que fueron escogidos para la tarea que habían dicho los apóstoles, que debían que escoger a 7 hombres, es que ellos tenían que estar llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. En la Biblia de las Américas hace una distinción entre las palabras que no están escritas en los escritos más antiguos, poniendo esas palabras en forma inclinada. Entonces, cuando vemos que ellos estaban llenos del Espíritu, no es que estuvieran llenos del Espíritu Santo como lo vemos en muchas otras versiones de la Biblia. Lo que ellos tenían era el Espíritu de Dios y de sabiduría. Miren la palabra, hermanos, y esto lo vamos a corroborar. Éxodo capítulo 31, versículo 25. Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá,
y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. O sea, esta misma palabra, hermanos, es la que encontramos en Hechos capítulo 6 versículo 3. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra, hermanos, entonces en el libro de los Hechos no está refiriéndose al Espíritu Santo, sino al Espíritu de Dios en sabiduría. Y lo que se está señalando es que las 7 columnas que habla la sabiduría son 7 hombres que han sido llenos de la sabiduría de Dios. Pero lo asombroso de esto es que cuando vemos los 7 hombres que fueron descritos en el libro de Hechos, y después vemos el nombre o el significado de las 7 sabidurías que describe el libro de Proverbios, podemos ver que están concatenados y perfectamente en cada nombre. O sea, hermano, que los 7 nombres de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6, hermano, vienen concatenados. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando que tenemos que ser sabios cuando tengamos esa bendición de parte de Dios de servir a las mesas. ¿Por qué? Porque Dios trae un espíritu de sabiduría en este último tiempo para que le podamos servir. Mire este versículo, Efesios capítulo 1, versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea que el espíritu de sabiduría que viene de parte de Dios, hermanos, y de conocimiento, nos da un mejor conocimiento de Él. O sea, ¿de quién? Él, del Señor Jesucristo, a quien nosotros amamos y hemos recibido en nuestro corazón. Y por eso entendemos, hermanos, que el espíritu de sabiduría, hermanos, nos guiará a conocerlo más como Él es. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí, hermanos, nos enseña un principio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, hermanos, viene un tiempo glorioso que nosotros los que le servimos al Señor, hermanos, tenemos que tener un temor hacia Dios. ¿Por qué? Porque ese es el principio de la sabiduría y ese es el principio que Dios quiere dejar en nosotros, que haya temor en nosotros para poder servirle. O sea que Dios está levantando y va a levantar hombres y mujeres temerosos de Dios para que pueda venir un espíritu de sabiduría sobre cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor, mire qué hace, da sabiduría de su boca y viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, la sabiduría viene de la boca de Dios. Y el Señor nos habla en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y de la boca del Señor, hermanos, sale la sabiduría. ¿Cuántos quieren esa sabiduría? ¿Sabe? Cuando nosotros miramos la palabra del Señor nos enseña, mis amados hermanos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y esa palabra era Dios. Eso quiere decir que esa sabiduría, hermanos, es Dios mismo en usted y en mí, edificándonos como casa espiritual para que seamos columnas. Es algo glorioso, hermanos. Proverbios 28, 26.
El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Aquí podemos ver, hermanos, que confiar en nuestro propio corazón o nuestro propio instinto, o decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo hago esto mañana, yo hago esto pasado, pero está confiando en su corazón y no está confiando en la sabiduría de Dios, hermanos, dice que es un necio. Y la Biblia dice, no le digamos necio a tu hermano, ¿verdad? Pero el que confía en su propio corazón es un necio. ¿Por qué? Porque del corazón manan los malos pensamientos. Del corazón salen las guerras y los pleitos. Del corazón salen los chismes. Del corazón salen los adulterios, hermano. Por eso no confiemos en nuestro corazón, sino que tenemos que confiar, hermanos, en sabiduría para ser librados del corazón que confía en sí solo, y de lo cual, hermanos, del corazón salen muchas cosas malas. Así que es mejor confiar en la sabiduría que viene de parte de Dios. Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre el espíritu del Señor, oiga, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Pero cuando miramos esta palabra, hermanos, en Isaías 11:2, a mí me sorprende porque la primera que dice es espíritu de sabiduría. Aquí empezamos, hermanos, otra vez, nuevamente, donde el Señor nos enseña, hermanos, que ese espíritu de sabiduría tiene que caer sobre nosotros, hermanos, y Él quiere levantar sus 7 columnas, pero esas 7 columnas, hermanos, Dios nos enseña que son hombres. Por eso dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 9, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, hermano, cuando nosotros miramos la palabra, las 7 columnas de la sabiduría, el Señor nos enseña, hermanos, aquí en Gálatas capítulo 2, que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas, hermano. Y si los hombres son considerados columnas, quiere decir que Dios aún tiene en pie este mundo, hermano, porque hay hombres que son columnas para sostener, hermano, todavía la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay gente que ha de ser salva, y en usted y en mí tiene que reposar un espíritu de sabiduría y de inteligencia para poder hacer la obra de Dios. Sí. Los nombres, hermanos, de los 7 diáconos son Esteban, Felipe, Prócoro, Nicacor, Timón, Pármenas y Nicolás. La primera sabiduría que nosotros encontramos, hermano, en Proverbios capítulo 9, es la sabiduría sacal. Y en el Hebreo 79:19, según la Strong Concordance, este primer nombre de la sabiduría que encontramos en Proverbios es el mismo nombre del primer diácono que nos habla Hechos capítulo 6, que es Esteban. El primer nombre que se menciona en la cita de Hechos 6:5 es Esteban. Este nombre es una palabra griega que viene de la palabra estéfanos y significa corona o coronado.
Viene un tiempo, hermanos, donde el Señor va a levantar y va a honrar a muchos, donde los va a coronar. ¿Cuántos lo reciben? Dios trae una coronación, hermanos, para su pueblo y para sus siervos. Cuando vemos en la Biblia un poco de la vida de este siervo de Dios, podemos ver que él era un hombre poderoso en las Escrituras y lleno de la sabiduría sacal. Entonces, otra de las cosas que quiere decir el nombre Esteban, además de sabiduría, es riqueza. Y entonces, mire cómo lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 24. La corona de los sabios es su riqueza, mas la de los necios, mas la necedad de los necios es su insensatez. O sea, hermanos, la palabra corona, viene un tiempo, hermanos, donde el Señor nos va a coronar, hermanos, a los sabios con su riqueza. Viene un tiempo de riqueza para tu vida y para mi vida. ¿Sabes por qué? Porque viene un tiempo de la riqueza que viene de parte de Dios, que trae consigo muchas añadiduras. Y yo lo creo, hermano, y recibo esa coronación que viene de parte de Dios, porque es la sabiduría que Dios quiere dejar sobre ti y sobre mí, porque viene este tiempo y estamos viviendo ya el tiempo de reivindicación para tu vida y para mi vida. Entonces esto significa que esa palabra nos está conduciendo a hablar de una sabiduría con la cual las personas se enriquecen de tal manera que cuando tenemos la sabiduría sacal, la gloria Kabod nos va a envolver. O sea, hermanos, lo que decía la palabra profética, la profecía, perdón, de que viene un tiempo donde vamos a empezar a vivir de gloria en gloria, de gloria en gloria, y vamos a ser como la luz de la aurora que va de renuevo en renuevo. ¿Y sabe por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo es final, y esa riqueza, hermanos, esa gloria, esa sabiduría sacal, hermanos, nos va a envolver en la gloria y nos va a envolver. ¿Sabe por qué? Porque viene el tiempo que la iglesia se va a ir, pero antes de que se vaya, hermanos, nosotros tenemos que ser llenos de la sabiduría de Dios para ser llenos de espíritu de sabiduría. Cuando nosotros miramos la vida de Esteban, hermanos, significa coronado, lo que leíamos anteriormente. Pero cuando miramos, hermanos, Esteban, dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando iba a morir, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. O sea, hermanos, aquí miramos que Esteban, hermano, algo que lo coronó antes de morir es que vio la gloria de Dios, vio la gloria Kabod. Y sabe, el mismo Señor Jesucristo se puso en pie. ¿Y por qué se puso en pie, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría sacal, hermanos, también quiere decir mártir. Y la podemos parafrasear diciendo que la sabiduría sacal la tiene el que está dispuesto a ser mártir por amor a Dios, como lo hizo Esteban. ¿Seremos tan sabios de dejar nuestra vida para entregársela a Dios? Si en nuestro trabajo secular nos están invitando a que hagamos algo que no está bien delante de Dios y lo podemos rechazar, es porque estamos seguros de lo que Dios nos ha enseñado. Pero si alguien actúa por el contrario, deleitándose en hacer lo malo delante de Dios, no ha podido asimilar la sabiduría que Dios le ha entregado. O sea, mis amados hermanos, cuando el Señor nos enseña que Esteban quiere decir mártir, también, hermanos, quiere decir que esta sabiduría nos está enseñando a que nosotros muramos a nuestras pasiones pecaminosas. ¿Cuántos tenemos opción de pecar? Todos.
Pero sabe, cuando usted y yo rechazamos algo malo, algún pecado que nos quiere alcanzar, la sabiduría que viene de parte de Dios, la sabiduría sacal, hermanos, la sabiduría que envuelve al primer diácono, que es, hermanos, que se vuelve un mártir por amor a Cristo, hermanos, nos envuelve y nos aparta de hacer lo malo. O sea que si usted y yo nos hemos apartado de hacer algo malo, esa sabiduría la tenemos. ¡Ah, qué glorioso! Pero sacal significa también ser sabio, próspero, considerar, dar atención. Y una de las acepciones de sabiduría es poder considerar las cosas que estamos haciendo y no tratar de interactuar con dos o más cosas a la vez. O sea, mis amados hermanos, la sabiduría sacal quiere decir que nosotros tenemos que poner atención en lo que estamos haciendo. Dios nos está levantando en este último tiempo para que pongamos atención, y al poner atención en lo que estamos haciendo que viene de parte de Dios, hermano, quiere decir que esa sabiduría está sobre nosotros. Y usted está apto, yo estoy apto, ¿sabe para qué? Para que Dios nos corone como coronó a Esteban y seamos mártir por amor al Señor. Y sabe, cuando Esteban dice que vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo ponerse de pie delante del trono de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos negamos a sí mismos y morimos, somos coronados. Y no solo somos coronados, sino que el Señor se pone de pie y dice: ese es mi Hijo amado, quien se está muriendo por amor a servirme y hacer las cosas bien. Eso es algo glorioso, hermano. Dios se pone de pie cuando mira que usted y yo morimos al pecado, morimos a lo malo, y empezamos a ver la gloria de Dios, hermano. Bueno, la sabiduría sacal nos muestra que debemos poner atención, y otra de las cosas que nos muestra esta sabiduría es que debemos ponderar o exaltar una virtud o enfatizar una verdad, como lo es la verdad de los 5 ministerios. También es tener perspicacia, considera acostarse en forma de cruz o ser sacrificado. Cuando usted y yo servimos en las mesas y servimos a los santos, estamos siendo sacrificados. Sacrificamos, hermano, nuestra casa, sacrificamos muchas veces nuestro trabajo, sacrificamos, hermano, nuestra familia, sacrificamos muchas veces, hermanos, nuestro tiempo para venir a servir a las mesas. Miren, mis hermanos que están sirviendo hoy, todos los que les tocó servir, ellos se están sacrificando. Y sabe, por amor al Señor primeramente, porque están diciendo: yo me pongo, Señor, yo me acuesto, yo me rindo delante de ti, porque me pongo en sacrificio, muero y sé que lo que estoy haciendo, Señor, tú me lo vas a recompensar, porque yo sé que la sabiduría sacal que viene de parte de Dios me ha envuelto. Y esa sabiduría, mis amados hermanos, es la que nos quiere llevar el Señor, que nosotros tengamos y que seamos sabios para poderle servir, porque viene un tiempo glorioso, hermanos, donde muchos de nosotros vamos a morir hasta nuestras aspiraciones por servirle al Señor. Sí. Yo quisiera muchas cosas, hermanos. Tengo muchas aspiraciones. Y empiezo a pensar, ¿verdad? Y no son malas, así como usted también. Pero, hermanos, viene el Señor y me empieza a decir: pero primero, sírveme. Primero, búscame. Primero, Dios. Y después
Todo vendrá por añadidura. Y lo he visto, hermano, lo he visto. Dios, cuando le damos el primer lugar, Dios nos va a honrar. Y este es un año de honra. Así que prepárese porque Dios lo va y lo está honrando ya en este tiempo, hermano. Sí. Lo voy a dejar hasta ahí. Solo le voy a poner los nombres de las sabidurías. La primera que vimos es la Sacal. La segunda, aquí no están en orden, hermano. Sequel. La tercera es Lev. La cuarta es Chocmá. La quinta es Tushia, Bainá y Ormá. Y cada una de estas sabidurías y cada uno de estos nombres, hermanos, representan cada uno de los nombres de los diáconos. O sea que el espíritu de sabiduría tiene que estar sobre los diáconos del Señor, que son hombres que Dios va a levantar para el sostenimiento de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que usted y yo somos importantes y quiere usar hombres y mujeres llenos de la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. Entonces lo voy a dejar ahí, hermanos, y vamos a orar. Y si hay alguna pregunta o aportación, pues ahí está nuestro pastor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Te rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, a poderte agradar, Señor, a poder, Señor, a tener ese principio eterno, ese principio Señor, que es tener temor, Señor, para que la sabiduría, Señor, que viene por medio de tu Hijo Jesucristo, sea en nosotros y nos envuelva, Señor, así como envolvió a Esteban y fue el primer mártir, Señor, aquí en esta tierra, que nosotros podamos ser mártir, Señor, morir a nuestras pasiones, morir a nuestras aspiraciones, pero vivificados para ver tu gloria, papito lindo. En el nombre de Jesús, eterno Dios, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.